Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Bienvenidos, buenas noches a este estudio bíblico sistemático de martes. Les saluda el pastor Diego Estuardo Arango, y desde esta ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala, les enviamos un saludo sincero y al mismo tiempo nuestra gratitud para quienes compartirán este estudio con sus amistades, sus amigos o con otros hermanos de la iglesia. Hoy estamos viviendo en un tiempo en donde el ambiente permisible acerca de muchas celebraciones nos dan la oportunidad de que podamos ir al texto para poder realmente exponer lo que las Escrituras nos enseñan. Me hubiera gustado, digo esto porque recién lo estaba reflexionando, pero me hubiera gustado mucho compartir acerca de lo que está por suceder en estos últimos días. Prácticamente ya estamos en fecha. Hoy estamos en fecha 21 de diciembre y estamos a solamente 10 días de finalizar este año 2021 o 2021. Y anualmente las familias se reúnen alrededor de una reunión para expresarse amor, expresarse perdón, pedirle a Dios incluso una nueva oportunidad para emprender y honrarle, pero esto se ha dado con muchas repeticiones. Y es interesante que podamos nosotros agradecer al Señor por su amor y por su bondad y su misericordia. La Escritura entonces nos va a conducir esta noche por el Evangelio de Juan, en donde al dar inicio a la lectura, tenemos que recordar que Jesús hizo tantas cosas, y no solamente nacer en Belén y convertirse en un hombre perfecto y traer el mensaje del reino para que nosotros podamos conocer el reino de Dios en esta tierra, en este tiempo. Así que después de que Jesús dijo esto, voy al capítulo 17 del Evangelio de Juan, el verso 1, dice: después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido a tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado la palabra que me diste, y ellos la aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y que han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, es interesante, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos estarán todavía en este mundo, y yo vuelvo a ti. Padre, protégeles con el poder de tu nombre,
en el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Este capítulo 17 del Evangelio de Juan nos despliega entonces una claridad de que Jesús está enseñando acerca de la oración, pero al mismo tiempo está enseñando acerca de la unidad, y el comentario que Jesús está haciendo, o lo que está declarando, es sumamente importante. Todo este capítulo es la oración de Jesús. Esta oración en este capítulo, en ella aprendemos que el mundo es un tremendo campo de batalla, donde las fuerzas bajo el sistema que opera en los hijos de desobediencia es una gran oportunidad también para nosotros de anunciar el Evangelio, para que la gente a la que no le ha sido anunciado el Evangelio, o que por causa de su dureza de corazón no han abierto, o no les ha sido quitado el velo que les ciega o les cega. El enemigo ha traído sobre el mundo duda o engaño o incluso placer. Y más me voy a inclinar por esta parte. El enemigo produce o da también muchas veces placer a los seres humanos, placeres temporales, pero placeres que lo pueden conducir a la muerte. Así que en este pasaje, a partir de que vamos a aprender que es Jesús orando y pidiendo por sus discípulos y pidiendo porque nosotros, así como el Padre y Jesús son uno, seamos nosotros uno. También vemos a Satanás y sus fuerzas que motivan a que la gente pueda tener un amargo odio hacia Cristo. Recientemente, platicando con un hermano vía telefónica, me decía, es tremendo, es triste que podamos en nuestra mesa, en nuestra casa, invitar a alguna persona que de entradita o desde que se sientan a la mesa, de inmediato dice, yo no creo en Dios. Vivimos ante un mundo en donde la gente hace lo que desea, vive como quiere, pero al mismo tiempo rechaza las buenas noticias del Evangelio. Jesús oró por sus discípulos, incluyendo aquellos quienes hoy le seguimos. ¿Por qué decimos esto? Porque el texto dice que Él hace esta oración por sus discípulos y aún por aquellos que habían de creer en Él. Él pidió entonces que guardase a sus discípulos de las experiencias del enemigo, de aquellos que Él escogió, de aquellos a los que Él apartó, convirtiéndolos en gente especial como santos, que de hecho este término de santos le cuesta mucho a la gente creyente, a los cristianos. Posiblemente usted que ahora mismo está haciendo contacto con nosotros a través de este medio o de este canal. Cuando se les pregunta, ¿quiénes de ustedes son santos? Mucha gente en las congregaciones no levantan su mano, no declaran, yo soy un santo. Porque tenemos un concepto de santo desde una perspectiva religiosa, pero el término santo significa apartado. Entonces hemos sido apartados, y hemos sido apartados para que nos convirtamos en ese deseo de Dios de que podamos ser uno, porque Él tiene un deseo mediante la verdad de su palabra de que nosotros podamos conocerle. Por eso es interesante que en estos pasajes dice, después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así, Padre, ha llegado la hora,
Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Está a punto Jesús de ser entregado y de ir a la cruz del Calvario para redimir a la raza humana. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. A todos los que fuimos entregados por voluntad del Padre, guiados por el Espíritu Santo, a Jesús y reconocerle personalmente cada uno de nosotros como Señor, a nosotros, dice Jesús, Él también nos ha concedido el que seamos objetos de haber recibido la vida eterna que Él nos ha dado. Usted tiene ahora vida eterna. La vida eterna no se alcanza hasta, valga la redundancia, hasta la eternidad. La vida eterna empieza desde el momento en que usted le entregó su vida y decidió obedecerle. Pero aquí quiero aplicar algunas cosas que creo que son sumamente importantes. El obedecer al Señor es vital. Cuando digo vital, es de vida o de muerte. Dios mismo dice, pongo pues hoy delante de vosotros el bien y el mal, o pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Pongo delante de vosotros la bendición o la maldición. Escojan. Pareciera que este asunto de escoger está limitado para ciertos grupos que no creen en que usted puede escoger entre el bien y el mal. La gran pregunta de muchos también es ¿cómo el hombre puede escoger lo bueno? Por supuesto que el hombre, y sin contradecirme, el hombre no puede escoger lo bueno por sí mismo, pero Dios le ha dado la libertad de que Él decida. Por muchos años yo decidí andar sin Dios, sin amar a Cristo, sin servirle a Él. Y yo lo decidí. Pero cuando me encontré con Él, decidí servirle a Él. Y hace unos días platicando con unos amigos en el ministerio, particularmente con un pastor de un lugar, de la Villa de San Andrés, él me preguntaba, pastor, ¿y cuántos años de servicio? Y le decía, 40 años. 40 años de servir al Señor. Y las personas luego piensan, wow, debe tener una iglesia enorme. No, tenemos una iglesia pequeña, porque la cantidad no siempre habla de éxito. Vea usted los grandes ejércitos que tenían ciertos personajes en la historia. Por ejemplo, Hitler tenía miles de personas que le seguían. Pero eso no significaba que tuviera éxito, o no significaba que estuviera haciendo lo correcto. Al contrario, estaba haciendo todo aquello que desplomó las naciones, las economías, e hizo temblar y sucumbir a muchas familias que tuvieron también, los que pudieron, emigrar a otro lugar. Así que usted podrá ver alguna foto con Adolfo Hitler y las grandes cantidades que aglutinaba de personas, o las grandes manifestaciones de personas que le seguían. Pero eso no quiere decir que tenía éxito. El éxito viene cuando usted y yo glorificamos a Dios, como Jesús lo hizo. El éxito que Jesús tuvo como el Hijo de Dios es obedecer a su Padre, el glorificarle como el Hijo que honra a su Padre. Y Él entonces dice, porque me has conferido autoridad. Y entonces dice, por eso es que yo quiero que a los que tú me diste, a los que me has dado, te conozcan. Porque esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Hasta que lleguemos un día al cielo. No. La vida eterna es conocerle a Él, conocer a Jesús. Y al conocer a Jesús es conocer al Padre. Por eso la Escritura dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cómo usted y yo podemos conocer al único Dios verdadero sino a través de Jesucristo? Y aunque en pocos días el mundo celebra el nacimiento
del Hijo de Dios o el Hijo de María, porque se le atribuye que María es la Madre de Dios, lo cual también es una total falsedad. Ella simplemente fue un instrumento para que Dios le escogiera, para que a través de su ser, de una mujer especial, por supuesto, pero no es la Madre de Dios, es la Madre de Jesús. Porque esto es, si no para muchos complicado, es interesante el hecho de saber que fue engendrado en una virgen, pero no fue engendrado de varón alguno. Fue obra del Espíritu Santo. Es una obra en donde no hubo unión de esperma y de óvulos humanos, sino es la perfecta obra de Dios a través del Espíritu Santo. Y ahora Jesús, Jesús, el que tomó forma humana, está diciendo que la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios. Y conocer a Dios realmente implica que usted lea su palabra, que lea la palabra del Señor, que podamos juntos tener una vida de mayor entrega en las Escrituras. Y esta es la vida eterna. ¿Cómo usted puede conocer a Dios? Simplemente alguien podría decir, bueno, es que yo soy un buen religioso. No. En los días de Jesús habían religiosos y no conocían que el Hijo de Dios estaba entre ellos, y no conocían que Jesús había traído la expresión del Padre ante ellos a través de su propia vida. Entonces Jesús dice, y no solo que le conozcan a Dios como único Dios verdadero, sino que a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Conoce usted a Jesucristo? ¿Habla usted con Jesucristo? ¿O es de las personas que ignoran a Jesucristo? ¿Es usted de las personas que se llama cristiano, pero que considere lo que le pregunto, pero que a la hora en que estamos, posiblemente usted no tuvo ningún solo momento ni minuto de darle gracias a Dios? Quiero decirle, con dolor y con cierta tristeza, pero con una claridad de que es una verdad, una realidad. Pero muchas personas solo oran, solo buscan cuando están afligidos. Como decía el doctor Carlos Velázquez en la enseñanza de este domingo, solo cuando el campamento asirio estrecha, cuando apremian las aflicciones. Y cuando los hombres o las mujeres o las familias o incluso las naciones o las iglesias nos vemos presionados, el hombre busca de Dios. Y Jesús vino para enseñarnos que hay que conocer al Dios verdadero a través de Él. Y Él entonces dice, yo te he glorificado en la tierra. O sea, lo que está diciendo es, yo he hecho aquello para lo cual tú me trajiste a esta tierra, lo he hecho. Aquí entonces tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Cómo obtenemos la vida eterna? Jesús nos lo dice aquí con claridad, conociendo a Dios el Padre a través de su Hijo, Jesucristo. Porque la vida eterna requiere que los creyentes entremos en una relación personal con Dios en Jesucristo. Y cuando digo que entremos en una relación en Jesucristo es porque usted le ha hecho su Señor, no solo su Salvador. Hay gente que muchas veces puede buscar un salvoconducto, pero no ser agradecido con aquel que le ayudó para ser libre o salvo o que estuviera seguro en otro lugar. Jesucristo es nuestro salvoconducto del pecado, de la muerte eterna, por lo cual usted y yo debemos de conocerle cada día mejor. Es sorprendente la luz que en la vida de los creyentes puede venir cuando nos convertimos en personas que confesamos que necesitamos del Señor. Así que la vida eterna se obtiene conociendo a Dios el Padre a través de Jesucristo.
Y cuando confesamos, en segundo lugar, cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos. Y cuando aceptamos el amor de Cristo para que viva por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Vea lo que dice el verso 5 de este capítulo. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Porque ya Jesús, claro, el Jesús humano, humanizado, el Jesús que tomó forma humana, vino en determinado momento y fecha de la historia, la cual él mismo marcó en la raza humana, un antes y un después de Jesucristo. Pero él, antes de él mismo o después de Jesucristo, ese asunto histórico que el único que lo ha marcado con claridad es Jesucristo, él era antes. Él estaba en la eternidad con su Padre. Y ahora él está en la tierra y lo que está haciendo en la tierra es glorificarlo. Y glorificarlo desde la perspectiva de que solo podrá glorificarlo media vez termine la obra a la que el Señor, a la que el Padre lo envió a esta tierra. Antes de que Jesús entonces viniese a esta tierra, era uno con Dios. En este momento, cuando su misión sobre la tierra casi está por finalizar, Jesús pide a su Padre que lo restaure a su lugar original de honor y de autoridad. La resurrección y la ascensión de Jesús y la exclamación que hace Esteban al morir en Hechos 7:56 atestiguan que Jesús sí volvió a su posición exaltada a la diestra de Dios. El verso número 10 de este capítulo nos da no la idea. Vean lo que dice el verso 10. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. Eso está hablando acerca de su posición. Estos pasajes, como Hechos capítulo 7:56, son un texto que atestiguan que Jesús está en una posición exaltada. De hecho, la Escritura dice que ahora está a la diestra del Padre y que el Padre le dio ese lugar porque hizo o cumplió el llamado que el Padre le hizo. Es interesante cuando Juan y Jacobo anhelan sentarse a la diestra de Jesús y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda. Y la mamá intervino para decirle: Señor, que en tu reino mis hijos se puedan sentar. Y él dijo: no, eso no es, yo no puedo dar eso, sino mi Padre. Es interesante que Jesús hubiera dicho: con mucho gusto, se sentará uno a cada lado. Pero esto es algo que Jesús nos deja claro, que solo el Padre es el que le dio el honor de sentarse y de ser restaurado o restituido en su lugar original. Como dije, Jesús volvió a la diestra del Padre. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: he sido glorificado en ellos? ¿Qué pregunta o qué idea viene a nuestra mente? La gloria de Dios es la revelación de su carácter y su presencia. La vida de los discípulos de Jesús revelan su carácter y Él está presente en el mundo a través de ellos. O sea, Jesús está presente en esta tierra a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestras conversaciones que edifiquen. Y claro, si hacemos todo lo contrario, no le estaríamos glorificando. Así que se revela la gloria de Dios en el carácter de los que estamos presentes en esta tierra, diciendo que somos sus discípulos. Ahora, hagamos otra pregunta. ¿Revela su vida y mi vida el carácter y la presencia de Cristo?
En el capítulo que estamos leyendo, en el verso 11, dice: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Es dejando claro de que lo que Él hizo en sus discípulos debe de reflejarse ahora en ellos, en su carácter. Y hace unos días inicié con un grupo de hombres de la iglesia los requisitos, el perfil de un hombre de Dios, de un líder. Aunque el texto dice: el que anhela obispado, buena obra desea, realmente todo creyente debe de llenar un perfil para poder glorificar al Señor. Y por eso Jesús dice: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí. Nosotros sí estamos en este mundo, y en este mundo entonces nosotros tenemos que ser la buena noticia de que Jesús vive y que está a la diestra del Padre, pero que donde se refleja es en su vida, en mi vida, en su carácter, en su manera de ser. ¿Qué hace usted cuando le dan el vuelto? No sé si esta palabra se entiende en muchos lugares hasta donde podamos ser vistos a través de este medio. Pero cuando uno paga y uno recibe un cambio, esa sería la otra palabra, el cambio, el vuelto decimos, pero a usted le dan más de cambio, más de vuelto. ¿Qué hace usted? ¿Refleja el carácter de Cristo en eso? ¿O dice usted: Dios me bendijo, es mi suerte, Dios sabía mi necesidad? ¿O usted es de los que tiene el carácter como el de Cristo, de decir sí, sí, no, no, o decir la verdad siempre? Es interesante que cuando hacemos esas cosas la gente se sorprende. La gente se sorprende cuando nos dan más de cambio y de inmediato nos damos cuenta y no decimos qué suerte, sino más bien los que conocemos a Dios a través de Jesús, sabemos que eso también le va a agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestras acciones, nuestra actitud. Déjenme decir esto, y posiblemente esto le traiga una molestia a muchos, pero en esta época en donde la gente es tan amorosa, tan gentil, tan servicial, tan dadora, ojalá así se mantuvieran todos los días del año. Pero, porque como ese es un espíritu, hoy dicen que ese es el espíritu que opera. ¿Cuál espíritu? El espíritu de alegría, el espíritu de jo. ¿Y qué me duele? Qué tristeza, ¿verdad? Que incluso muchos ministros, muchos que se dicen cristianos y muchos que se dicen ministros, realmente siguen la corriente de este mundo porque no tienen ninguna convicción en la palabra. Y esta verdad que hoy nos muestra Jesucristo es: todo lo que yo tengo, todo lo que Él es, Él nos lo ha dado, porque Él lo recibió del Padre, y ahora Él nos lo ha dado a nosotros. Y ahora Él dice: y por medio de ellos, dense cuenta, por medio de nosotros, por medio de ellos he sido glorificado. Y aunque aquí lo pone en el pasado, ojalá nosotros estemos glorificando al Señor ahora también en el presente. No solo que hablemos de las glorias pasadas o de las cosas que hemos hecho en Cristo, sino de lo que ahora podemos hacer en Él. Por eso el pasaje es claro al enseñarnos que nosotros podemos revelar en nuestra vida el carácter de Cristo. Dice la Escritura, en el capítulo 17:11 que leí, dice nuevamente: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están. Yo voy a ti, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. Y el nombre que le fue dado a Jesús, ¿cuál es? O el nombre que le fue dado al Hijo de Dios, ¿cuál es? Es Jesús, que significa Salvador. Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Y el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Si algo Dios quiere entonces, y si algo Jesús oró por nosotros, es que seamos uno. Este es un pasaje que se puede utilizar
para cuando en la iglesia hay actividades. No, hermanos, necesitamos tener unidad y sentir lo mismo, pero pasada la actividad se pierde la unidad. Pasada la fiesta cristiana, empiezan otra vez las molestias, incluso hasta las divisiones. Hoy, platicando con un amigo pastor que nos visitaba, hablábamos acerca de qué triste, qué doloroso es saber de personas que el título les ha hecho tanto daño y que no solo les ha hecho daño a ellos, sino que también junto con su título le hacen daño a muchas personas, convirtiéndose en gente que divide. Y el texto que estamos leyendo es conocido en la historia cristiana como el capítulo en donde Jesús oró para que así como el Padre y Él son uno, nosotros seamos uno, que seamos uno. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, decía ahora Jesús en el verso 12, y el nombre que me diste, y el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Jesús fue el Padre. Y cuando habló al mundo, la Biblia enseña que lo que habló ha producido en el corazón de nosotros los hombres gozo. Es por eso que al leer estos pasajes nos damos cuenta que el gozo también es parte de esa vida eterna. El hecho de que entonces reflejemos a Cristo con nuestro carácter representa el hecho de cuánto gozo nosotros tenemos en la vida. El gozo es un tema de mucha amplitud o de muchos textos que tendríamos que estudiar más a fondo. Pero es un tema en donde Jesús enseña y Él quiere que estemos siempre gozosos. Porque la clave o la medida del gozo es vivir en contacto íntimo con Jesús. Es tremendo. Si la gente está triste, la evidencia o es que sus penas y sus aflicciones les agobian tanto que pierden de vista a Jesucristo y se concentran en la situación. Recientemente me encontré con una hermana en un centro comercial y su expresión es de tristeza. ¿Y por qué? Si usted y yo tenemos una comunión constante con Cristo, debe de haber gozo en nuestro corazón. Yo digo esto lo digo con alguna frecuencia, y es acerca del gozo. Hay personas que dicen, yo tengo un gozo tengo un gozo enorme en mi corazón, pero a veces no se nota en el rostro de la gente. Es un gozo que lo tienen tan escondido en el corazón que no logra salir por ninguna forma de expresión. Claro, algunos tenemos una expresión muy seria, hay personas que somos, pero eso es parte de nuestra o de su personalidad. Hay otras personas que son sonrientes siempre, hay otros que ni una sonrisa, ni una lágrima, pareciera que son una piedra laja, son duros también. Pero el gozo sin medida es vivir sin Cristo, el reflejo de vivir sin Cristo. Pero el gozo debe de ser la medida de que Cristo está en nuestro corazón. Así que la fuente de todo gozo es, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios único y verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien tú has enviado. Ustedes y yo posiblemente tengamos la oportunidad en estos días de decirle a alguien que Cristo le ama, y debemos de hacerlo. Este es un tiempo en donde las personas están tan necesitadas del Señor, no de regalos, no de comida, no de gastos, aunque eso es ineludible. Con que yo lo diga aquí, no va a cambiar lo que ya el sistema y el mundo hacen, incluyendo muchos creyentes que van detrás de esa corriente. Pocas palabras o palabras para concluir esta noche, porque quiero tomarme un tiempo
para pedir al Señor que nos dé, si no un espíritu navideño, nos dé el espíritu de ser uno con Él y de agradecer que el Padre envió al Hijo, el Hijo dice que conozcamos al Padre por medio de Él y que el Espíritu Santo lo certifique en nuestro corazón. Así que estamos listos para que en el plan que Dios tiene, para que usted camine con gozo, seguro de la vida eterna, sea con una expresión de su gozo, sea con la expresión o con las actitudes de su carácter. Carácter es lo que le falta a la iglesia y en ello necesitamos trabajar, hombres y mujeres, para llenar ese perfil del cual les hablaba que se necesita hoy en la iglesia. Hoy, déjenme hacer este comentario, quizás no sea alusivo al mensaje, pero necesitamos una iglesia unida, necesitamos unidad en la iglesia, pero a veces lo que hacemos o lo que se está haciendo en muchas iglesias es que el liderazgo que está dirigiendo la iglesia está siendo puesto por sus dones, y no está mal que usemos los dones o que sean usados los dones que Dios ha puesto en los creyentes. Pero nos olvidamos del carácter de la gente. Carácter es como la plomada que usa el constructor para que una pared esté construida verticalmente. Sin plomada y sin un albañil experto, la pared pueda convertirse en una columna vertebral, pero vista lateralmente. Digo esto porque cuando se toman placas de rayos X, hay por lo menos 2 o 3 posiciones en las que en una radiografía se debe de observar un órgano o un hueso. Y entonces está la anterior, la posterior y la lateral izquierda y la lateral derecha. Si se tomara una radiografía de los creyentes, si se tomara una radiografía de la iglesia, nos dábamos el susto. Por eso, volvámonos al Señor, que nos ofrece la unidad perfecta de conocer al Padre a través de Él. Usted quizás que está allí en contacto, que está haciendo un contacto con nosotros ahora mismo, usted me dice o piense, eso no va conmigo. ¡Qué bendición! Pero si usted sabe de alguien que no camina en esta unidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo caminan o han expresado esa unidad, es necesario que usted y yo también caminemos en Cristo y que nos convirtamos en este mundo en colaboradores de Dios para glorificarle a Él y convertirnos en personas que ante el sistema que opera hoy en el mundo, en donde el enemigo, el diablo o Satanás o el sistema siguen engañando incluso a muchos creyentes, nos pongamos en las manos del Señor y que hagamos lo que Jesús hizo en este capítulo: orar al Padre para que seamos uno. Y quiero hacer esta oración. Señor, oro esta noche pidiendo que tú tengas de tu misericordia para con los creyentes, los que te hemos seguido, los que creemos en ti. Ayúdanos a librarnos de la opresión de este mundo, de este sistema, en donde hay valores que se están perdiendo, en donde los que dicen que siguen a Cristo no están manifestando esa unidad, sino que el pecado está destruyendo la unidad de la iglesia. Señor, nosotros como tus seguidores deseamos, Señor, obedecerte, porque al haber creído en ti, ese creer en ti nos ha llevado a obedecer la palabra tuya. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, por lo que tú has hecho entre nosotros, para que nosotros podamos
correr y abrazar al Padre en el nombre de Jesús y que te podamos glorificar. Que estos días que están por finalizar en este año, nosotros, Señor, más que pensar en celebraciones, pensemos en la gran oportunidad que tenemos de conocerte a ti, Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, para que ahora nosotros le glorifiquemos. Gracias. Danos la oportunidad de glorificarte en lo que hacemos. Gracias, Señor. Cualquier petición, cualquier necesidad, háganmela saber a través de nuestro canal con el nombre de Iglesia Cristiana Ministerios Renuevo, o a través de mi perfil personal por el cual transmitimos el vivo. En el año que está por venir queremos hacer cambios para mejorar en nuestras transmisiones y queremos que el Señor sea glorificado en lo que hacemos para Él. Gracias por su contacto, bendiciones, y busquemos la unidad del cuerpo de Cristo. Busquemos la unidad en la familia. Busquemos la unidad en el Señor y hagámoslo con propiedad, expresando el carácter de Cristo. ¿Cómo? Obedeciéndole a Él siempre. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana.